Buenas tardes, queridos amigos. Estamos nuevamente en este espacio de la Universidad Salesiana, nuestro espacio de aulas abiertas para generar y construir conocimientos. En este caso, en la carrera de psicomotricidad, tenemos hoy una invitada de lujo. Nuestra carrera pues se viste de gala para recibir a una persona muy especial en el ámbito de la psicomotricidad. Quiero presentarles a la licenciada Marina Marazzi, quien es psicomotricista, licenciada en psicomotricidad, también es psicóloga social, es docente de formación corporal en la Asociación Argentina de Psicomotricidad, pero también es docente de la UNTREF y bueno, valga decir ahora que es mi docente, además una amiga muy querida con quien conversamos siempre acerca de la especificidad del psicomotricista. Marina, querida, quiero darte la bienvenida por aceptar estar en nuestro espacio de la carrera. Te hemos estado esperando mucho y bueno, felices de que estés con nosotros, muy orgullosa de que estés en nuestro espacio. Bueno, buen día a todos, buenas tardes a todos. Gracias, Eliana, por la invitación. Es agradable juntarnos con estudiantes de psicomotricidad, con otros psicomotricistas, para pensar juntos en relación a lo que es la formación del psicomotricista y dentro de lo que es la formación, específicamente la formación corporal. Así que contenta de estar acá con todos ustedes, imaginando a los estudiantes y tratando de acomodarme también a cómo es, porque hablamos muchas veces de lo que es la formación corporal diferente en Bolivia, en La Paz. Así que, bueno, muy contenta de estar por acá. Gracias, Marina. Muchas gracias y bueno, ojalá algún momento cuando todo esto pase podamos tenerte realmente en la carrera de psicomotricidad. Vamos a hablar de un tema fundamental hoy para los psicomotricistas, esto que marca un poco la especificidad de la formación del psicomotricista, justamente es la formación corporal, que en muchos casos de repente se confunde con la práctica que hacemos de psicomotricidad, pero que queremos en este encuentro, en este conversatorio, poder charlar contigo, Marina, acerca de la importancia de esta formación corporal para el psicomotricista, ¿verdad? Que es un poco lo que también nos permite formarnos de una manera muy especial y que permite además cumplir con una serie de competencias propias de nuestro rol. Vamos a hablar entonces, Marina, yo quiero preguntarte inicialmente, eh, evidentemente, pues tenemos como parte de la formación de los psicomotricistas en todo el mundo a esta parte que es la formación corporal, pero que seguramente, como lo hemos hablado alguna vez, tiene sus características propias, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir? Bueno, yo quería empezar contando un poquito de qué se trata la formación corporal y podríamos pensar en 3 etapas de la formación corporal que están enlazadas entre sí. Una primera etapa tiene que ver con el poder entrar en la experiencia, ¿no? Cuando los estudiantes llegan, no saben muy bien, es raro que en la universidad se haga una formación corporal, incluso ahora en la UNTREF está desde el ingreso, empieza a ver en las materias de ingreso algún ejemplo de lo que es la formación corporal, para que sepan a qué vienen. Es raro estudiar descalzos, en ronda, sentados en el suelo, moviéndose, jugando. Siempre es una pregunta de los familiares de los estudiantes, ¿qué es lo que vas a hacer a la universidad? Bueno, entonces hay una primera parte que es una invitación al estudiante a entrar en la experiencia, de juego, a entrar en la experiencia de registro de sí mismo, a entender que estamos explorando la manera de encontrarnos con el otro. Para eso tenemos que generar un clima de confianza, un clima de cierta intimidad, un clima en donde la gente se vaya sintiendo a salvo para poder explorar algunas cosas que les resultan más cómodas y otras que les resultan menos incómodas. Así que habría toda una primera parte que tiene que ver con esto de entrar en la experiencia, decir que sí, a estudiarse en el jugar, a estudiarse en la relación con el otro. Y en esta primera parte es un sumergirse. ¿Cómo pueden sumergirse en la experiencia, digo yo? Eso continúa a lo largo de las otras etapas que voy a nombrar,
pero en un segundo momento habría un preguntarse por qué y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, al principio es una invitación a jugar, e incluso qué se dice de lo que juega o qué se dice de la experiencia corporal. Al principio los estudiantes dicen estuvo muy lindo, fue divertido, o no, fue aburrido. Entonces es cómo ponerle más palabras a la experiencia. Eso es un aprendizaje que se hace a lo largo de toda la formación corporal. Al principio es un describir, a lo mejor, las acciones que se realizaron y describir algunos sentires que tienen que ver con lo que les agrada o lo que les desagrada. Pero poco a poco se va entrando en una posibilidad de enunciar más precisamente. Es una palabra que pedimos, o sea, ¿cómo decís con más precisión? A veces dicen, encontré que cambié, hubo una transformación. Bueno, ¿en qué? Precisamente, ¿en qué fueron los cambios? Entonces se empieza a armar un enlace entre lo que es la experiencia y el hablar de la experiencia. Y eso para los psicomotricistas es algo de lo que está hecho nuestra práctica, de lo que está hecha nuestra práctica, porque muchas veces tenemos que enunciar algo que no es tan fácil de enunciar, ¿no? Cuando uno quiere describir algo de lo que le pasa a un niño que atiende o a un adulto con el que trabaja, o un adulto mayor, no siempre es que va a poner unas palabras técnicas para describir, sino que hay un enlace que tiene que mantener viva la experiencia. O sea, ¿cómo hacemos que la palabra mantenga la experiencia viva? Que la experiencia no se achate cuando le ponemos la palabra. Entonces, eso es un trabajo de la primera etapa que continúa después. Y en un segundo momento, entonces decía, uno acompaña a los estudiantes para que entiendan el porqué y el para qué de la formación corporal, empezándose a vislumbrar como futuros psicomotricistas, entendiendo que esa formación corporal lo hacen a través de la propia experiencia, pero que es preparándose para una experiencia con el otro, ¿no? Con el otro destinatario de nuestras prácticas. Entonces, en este segundo momento, analizamos los por qué y para qué de cada propuesta y empezamos a armar también algún repertorio de actividades, porque no es que en la formación corporal del psicomotricista no es que lo que hacemos con los estudiantes, lo que hacen los estudiantes para formarse, es directamente lo que se va a trasladar a lo que uno hace con un niño o con otro destinatario de la psicomotricidad, sino que en ese andar uno tiene que empezar a imaginar cuáles son las formas en que va a hacerse la práctica. Entonces, en este segundo momento hablamos de los recursos técnicos de la psicomotricidad, de las técnicas de la psicomotricidad, pasándolas por el propio cuerpo, pero empezando a vislumbrar que es para otros. Entonces ahí decimos que hay algo de lo personal que se trabaja y que es para lo profesional. Entonces uno aborda lo personal para lo profesional. Muchas veces hay una pregunta en relación a si la formación corporal es terapéutica, y entonces decimos que no, que es formativa, que es parte de la formación del psicomotricista, pero sí que hay transformaciones en la formación corporal. Yo creo que como en cualquier carrera, en donde haya corporal o no haya corporal, hay alguna transformación. Pero en la formación del psicomotricista, especialmente, hay una transformación en el cómo. Porque esta posibilidad de prepararnos para trabajar con otros, trabajando con otros, que son los compañeros, los pares, permite ir asomándonos en algunos bordes de la propia manera de vincularse con los otros. Entonces uno se encuentra ahí, decía antes, con las comodidades y con las incomodidades, y de alguna manera la propuesta es amasar, decimos, los bordes de la experiencia, los bordes de las propias maneras de vincularse con el otro, para que se amplíen. Porque nosotros vamos a contar con eso a la hora de trabajar. Y para eso, bueno, tenemos que ver qué nos pasa con un otro con el que nos resulta difícil encontrar el acuerdo, o con un otro que nos resulta sencillo encontrar el acuerdo. Entonces, mucho del trabajo que nombraba antes de armar el grupo tiene que ver con que los estudiantes se puedan sentir cómodos en este intercambio, y favorecemos mucho
los trabajos en pequeños grupos y en distintos grupos. Para que puedan encontrarse no solamente con aquel con el que se llevan bien, sino con aquel que les pone en jaque, a lo mejor, algunas cosas que son las habituales para uno. La idea de la formación corporal es salir de lo absolutamente familiar para poder pensar que eso es insumo para la práctica. Entonces hace falta amasar estos bordes, amasar estos modos de estar con el otro, y ahí lo hacemos a través de mirar algunas técnicas de la psicomotricidad, y las llamamos técnicas, podemos decir entre comillas, porque no son lo menos técnico, pero el abordaje que usamos es el juego y el jugar. Hay un abordaje que tiene que ver con la relajación o con el registro, lo podemos nombrar también con el registro, estar a la escucha del propio cuerpo. Otra de las técnicas es la técnica que abarcaría los relatos, y ahí trabajamos en lo que es el relato y el juego, o sea, sí, un relato que puede acompañar el juego, un relato que puede invitar al juego, o un relato que se desprende del juego. Ahí entrarían también los cuentos, las narraciones, y también entra dentro de las técnicas lo grafoplástico y las técnicas de escritura. Entonces ahí habría todo un bagaje de una exploración que nos permite ir armando un repertorio, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer un psicomotricista cuando se encuentre con un niño o con un adulto mayor o con un grupo? Entonces tiene que tener un cierto repertorio de juegos, pero no es el repertorio donde uno le da una lista, sino que es a partir de haber probado juegos que uno va a poder encontrar cuáles son los caminos por donde puede sostenerse en ese jugar o en esas técnicas grafoplásticas o en esos relatos, y después uno va a armar el encuentro junto con el niño. O sea que hay algo de estos recursos técnicos que se dirigen a dar un sostén. Ahí analizamos en los recursos técnicos cuáles son las variables psicomotrices que se ponen en juego. Entonces estamos mirando cuáles son las manifestaciones corporales, trabajamos mucho con la mirada, trabajamos con la voz, trabajamos con la postura, con los gestos, juegos que tienen que ver con eso, actividades corporales que tienen que ver con eso. Y a la vez trabajamos con el uso del espacio, el uso del tiempo, el uso de los objetos, el uso de la palabra. Analizamos entonces alguna actividad de las que hacemos a la luz de estas variables psicomotrices. ¿Para qué? Para que los estudiantes puedan familiarizarse con esta lectura que uno hace del juego. Y entonces, cuando se encuentra con un destinatario, poder armar con él qué es lo oportuno para que el niño se despliegue en este jugar, en este moverse o en esta inquietud. Ahora que estás, si me querés preguntar algo, paro. Sigo. Entonces sigo. Tuvimos un problemita con el internet. Qué importante lo que tú dices, Marina, respecto a esto de que me quedé con la idea de cómo de repente esta primera etapa que tú nos... Escuché algo que decías de esa primera etapa y vuelvo a decir, ¿no? Uno podría hacer una progresión en esas etapas y decir, bueno, hay un principio que es la experiencia, hay un segundo momento que es la pregunta por el por qué, y todavía no llegué al tercer momento, que es el ensayarse con los futuros destinatarios de la práctica. Eso también lo podemos ver en cada clase. Como en una clase podemos mirar, en una clase podemos, vos preguntame cuando estés, ¿eh? Yo seguí un poquito, Eliana, diciendo algo en relación a lo... Está perfecto. Yo te estoy siguiendo, estamos claros, hemos pasado al preguntarse el para qué hacemos, el por qué,
que viene un poco luego después de esta experiencia, de esta primera experiencia, y lo estoy siguiendo, Mari. Estamos con unos problemitas técnicos, pero estamos bien. Te sigo la conversación. Entonces decía Seguimos, Mari. Sí, que uno puede en una misma clase, en una clase uno puede comenzar la clase entrando en la experiencia del cuerpo. Lo que queremos hacer siempre al principio es que uno entre en la experiencia del cuerpo y eso es entrar en el sentir, ¿no? ¿Cómo estamos? Entonces, hay una preparación para la tarea. Decimos que es importante el armado del grupo, pero el armado del grupo es para la tarea. Del mismo modo que decimos, lo personal se aborda para lo profesional, decimos, el grupo se arma para la tarea. Y la tarea es hacernos psicomotricistas. La tarea es explorar en esta posibilidad de investigar los modos de estar con el otro. Los modos de estar con el otro. Entonces, en relación a esto de hablar de lo técnico, nosotros nos dábamos cuenta que había algo que enseñábamos y que transmitíamos que no alcanzaba a decir con qué estábamos abordando distintos recursos técnicos provenientes de las diferentes técnicas que usa la psicomotricidad o los diferentes medios. Y entonces ahí empezamos a armar un concepto que tiene que ver con la actitud psicomotriz como parte de lo técnico. Porque, ¿cómo evaluar? ¿No? Uno puede leer material teórico, nosotros en la formación corporal hay un enlace entre la experiencia y la teoría, ¿no? Que la teoría que respalda a esa experiencia y que nos ayuda a pensarla, que nos ayuda a nombrarla. Ahí siempre hay un riesgo, que es que no formateemos la experiencia a lo que dicen los autores, sino que hay que mantener una actitud fresca, y a la vez el otro peligro es prescindir totalmente de los autores. Los autores nos respaldan. Es interesante que podamos hacer ese enlace entre teoría y experiencia. Entonces decía que en el modo de calificar, ¿cómo hacemos para calificar a la formación corporal? Es una gran pregunta. Hemos trabajado muchas veces sobre cuáles son los criterios de evaluación de la formación corporal. Entonces hay una parte escrita, porque cuando hablamos del enunciar la experiencia es enunciarla oralmente en las rondas, después del trabajo corporal o antes del trabajo corporal, preparándonos para él. Pero también es a través de la escritura. Cómo poder enunciar a través de la escritura algo de la experiencia, algo de estos enlaces con la teoría. Entonces, una forma de evaluar son los parciales escritos, en donde hacemos distintas preguntas que generalmente tienen que ver con este enlace, como poder unir, porque es todo un arte, unir y articular la experiencia con la teoría. Como decía antes, que la palabra quede viva, que la palabra quede llena de sentir. Y ahí es muy increíble cuando leemos los parciales, uno puede conmoverse con un parcial porque de verdad hay algo vivo en esa letra escrita. Por otro lado, había otra cosa más que ocurría en las clases que no tenía que ver solamente con ese enlace teórico experiencial, sino que tenía que ver con cuáles eran las actitudes que se iban construyendo a lo largo de la formación corporal para ser psicomotricistas. Entonces, dentro de esta actitud, y decimos que es necesario seguir escribiendo sobre esto, seguir nombrándolo, seguir enunciándolo, dentro de esta construcción de la actitud psicomotriz estaría la disposición para entrar en contacto con el otro. Hay una disposición para entrar en comunicación con el otro. Hay una capacidad, una habilidad para jugar. Estaría acá incluida lo que es la disponibilidad corporal, una disponibilidad para poner el cuerpo con el otro. En esta actitud psicomotriz habría también algo que tiene que ver con hay unas ciertas certezas, hay algunas cuestiones que uno dice, bueno, esto es por acá, estoy segura de que, por ejemplo, uno necesita crear una cierta seguridad para que el otro se despliegue.
y que uno no le puede decir, bueno, toma, acá tenés esto, jugá y ahí voy a conocerlo, sino que tengo que armar algo para que el jugar se despliegue. Pero también está muy llena esta actitud psicomotriz de los no sé. La actitud psicomotriz tiene que ver con una construcción del entre dos, decimos, o el entre el con el otro. Entonces uno se descubre en la formación corporal que es uno el que a lo mejor lleva al otro y le propone, ahora vamos por acá, y un poco lo arrastra. O, por el contrario, sería el otro extremo, no propone nada y se deja llevar, ¿no? Esto mismo pasa a veces con los niños con los que atendemos, que hay algún niño que arrasa y nos lleva. Bueno, ¿cómo construir esta posición para construir con el otro sin ser arrasados y sin imponerle? Creo que esto es también algo del arte, que significa ser psicomotricista, que es construir con el otro. Esto mismo se pone a jugar en la formación corporal del psicomotricista. Nosotros, hace poco, los estudiantes de formación 3 se preguntaban si los estudiantes son destinatarios de la práctica, son destinatarios de la psicomotricidad. Y de alguna manera, en la transmisión de la disciplina, se pone en juego la psicomotricidad. O sea que cuando nosotros hacemos la práctica, no es que nosotros vamos con una tarea que proponemos y nos mantenemos ciegamente por ese camino, sino que es absolutamente en construcción con lo que va surgiendo de los estudiantes. En este camino de las etapas, también podríamos decir que cada vez hay un camino hacia una autonomía mayor del estudiante. En ese sentido, en un principio, los estudiantes pueden llegar a decir, esto que decía, me gustó, no me gustó, pero mientras avanza la formación corporal, lo que pedimos es, ustedes tienen que poder invitarse a participar, porque las transformaciones, las propuestas son transformables. Entonces uno puede decir, ¿de qué manera me uno? ¿No? Hay una propuesta de juego con papel de diario. No me gusta porque me ensucio, porque me resulta difícil, o lo agresivo no me gusta, o al contrario, lo muy tranquilo no me gusta. Bueno, ¿cómo hago para invitarme? Y ahí hay siempre una cuestión con algo que dice Daniel Calmels, que Daniel dice, bueno, cada uno tiene que poder entrar a jugar si quiere. Pero yo digo que en la formación de psicomotricistas uno tiene que tratar de querer. Entonces puede ser que en un momento se retire, pero es como que cada vez cada uno es responsable de su propia aprendizaje. Y eso se ve a lo largo de las formaciones, como al final de la formación, los estudiantes pueden transformar las consignas o transformar los pedidos para quedarse dentro, ¿no? Y si uno se queda afuera, bueno, será analizado ese quedarse afuera. Otra cosa que quiero decir en relación a esto de los por qué y para qué, en esta construcción de la actitud psicomotriz, que contamos con la experiencia de vida de cada estudiante. Entonces, hacemos un trabajo que es yendo a la historia de cuáles fueron los recursos técnicos con los que estuvieron en contacto y quién se los enseñó y cómo se los enseñaron. Entonces ahí los estudiantes vuelven a la abuela que le enseñó a tejer, al papá, en general los papás que les enseñaron a andar en bicicleta, a las mamás que le enseñaron a cocinar o al relato que aprendieron, o a docentes que les trajeron alguna experiencia en lo grafoplástico o en lo corporal. No es que eso que aprendieron se traslada directo, pero en la medida que uno puede analizar y mirar qué es lo que se aprendió cuando se aprendía a nadar y cómo se aprendió, hay algo de eso que es insumo para la práctica, tanto para el repertorio, pero sobre todo para la actitud psicomotriz. Una vez una alumna contó que su papá era director de coro, entonces o director de orquesta. Había algo de este ir al unísono que ella lo tomó y al volver a mirarlo y al volver a explicitarlo, acentuamos algo de cómo esto se transforma en recurso. Entonces ella decía, bueno, es parte de mi aprendizaje de la actitud psicomotriz saber que hay algo que yo puedo escuchar de cuando se produce un unísono o cómo ayudar a que varios instrumentos diferentes
se complementen. Y metafóricamente ella lo trasladaba a lo que es la parte de la actitud psicomotriz. Dentro de la actitud... Sí, dale. Para decir una cosita, ¿no? Al respecto que, pues bueno, siempre las palabras del otro nos interpelan también de manera distinta, ¿no? Y claro, acá yo quisiera contarte un poquito también cómo, además de lo que tú dices, que en esta construcción del por qué y el para qué hacemos, surge pues las vivencias de cada uno, la historia de cada uno. Qué importante también pararnos acá y poder pensar en las diferencias culturales, ¿no? Esto que alguna vez lo comentábamos, Mari, que pues en la formación corporal se hacen tangibles no solo las pautas de crianza, sino los modos de vinculación del cuerpo, de construcción del cuerpo, que se han ido pues construyendo de una manera distinta según la cultura, según el otro. Y tal vez para graficar esto, cuando comenzamos la carrera, yo tenía la idea de la formación corporal que habíamos trabajado en Córdoba, pero cuando empezamos con la formación corporal con estudiantes bolivianos, pues todo esto fue saliendo de una manera preciosa, ¿no? Y esto nos marca la necesidad de que el docente que acompaña la formación corporal necesita retomar estos aspectos, ¿no? Porque definitivamente el cuerpo se construye en relación con el otro y es atravesado por la cultura, por las pautas de crianza, y todo esto sale, marca un devenir distinto de la formación corporal. Así es, Eliana. Dentro de los grupos también hay una diversidad, tenemos diversidades de edades, tenemos diversidades de procedencias, tenemos gente en la formación que viene de distintas provincias, y la verdad que hay algo que tiene que ver con, yo digo que es con el corazón de la psicomotricidad, que es la posibilidad de albergar diversidades. Y entonces ahí tomo las diversidades culturales, tomo las diversidades entendiéndolas en la perspectiva de género, tomo las diversidades en relación a los sectores más vulnerados, a los sectores más poderosos. Y sin duda, en la formación del psicomotricista y también en la formación corporal, hay que atender a estas cuestiones. Y me haces acordar que hace poquito hubo una charla, tenemos en la UNTREF una cátedra de pensamiento americano, y José Tassat, que es quien la dirige, conversando con Rita Segato, contaba una experiencia de que habían traído el año pasado a una abuelita andina a contar algo de cómo curaba, y uno de los estudiantes de psicomotricidad le preguntó en relación a llevar a los chicos en la espalda, y qué pasaba con la mirada, que era tan importante la posibilidad de mirar al niño. Y entonces esta señora le contestó que para ellos es importante el calorcito. Y con esto es como, bueno, claro, en esto que hablaba de las variables psicomotrices, bueno, ¿cómo se juega la mirada en las distintas culturas? ¿Cómo se juega el contacto, cómo se juegan las proxemias? Porque hay lugares en donde nosotros acá estamos acostumbrados a estar bastante pegaditos, acostumbrados, extrañamos, y quizás en otro lugar aparecen como una proxemia respetuosa, una distancia muchísimo mayor entre los otros. Entonces hay un aprendizaje que es situado, que es contextual, pero que es interesante poder también, ahora justo hoy terminamos la formación 2 y llevamos un videíto de un viaje que hicimos el año pasado a la selva misionera para entrar en contacto con la cultura guaraní. Y entonces nosotros fuimos, y para mí fue una experiencia preciosa. Fui yo con un grupo que se llama Biblioteca Palabras del Alma, y ahí tuvimos una posibilidad. Ellos van a jugar, a llevar bibliotecas y a favorecer la creación de escuelas en los grupos guaraníes adentrados en la selva, así que viajábamos en camión hacia allí. Y bueno, y ahí nos encontramos con que yo también tenía recursos para buscar la manera de vincularme, muy respetuosa
¿no? De qué era lo posible. ¿Qué era lo posible? ¿Cómo? En un momento estaba con un grupo de chicos adolescentes. Era más fácil con los chicos chiquitos, era más fácil con las mujeres, y el grupo este de la Biblioteca Palabras del Alma va llevando siempre algo para dibujar, artesanías para hacer, juegos. Y bueno, y ahí en el momento yo veía a uno de los chicos que tendrían unos 15, 16 años, muy tímido, pero mirando y quedándose, no hablaba en castellano. Bueno, y a través de hacer una pulserita que se hace de una manera sencilla, que me era fácil explicar, entramos en comunicación. Entonces yo digo, hay algo de los psicomotricistas que tenemos esta amplitud y este trabajo sobre nosotros mismos para poder entrar en comunicación respetuosamente con los pensares y las modalidades del otro. Así que me parece una maravilla que se pueda hablar en algún momento de cómo es la formación corporal en Bolivia, cómo sería y qué entraditas podemos hacer. Algo de esto, Eliana, también es en lo que es el trabajo comunitario. Estuvimos trabajando en Formación 3 este año también en relación a lo que es la agresividad y la agresión y cómo el psicomotricista se prepara corporalmente para recibir a niños que están más cercanos a reacciones violentas. ¿Y cómo hacemos para no decirles no, 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 no? Sino, bueno, algunas cosas no y otras cosas sí, por acá sí. ¿Cómo nos preparamos en el cuerpo para recibir y acompañar y transformar alojar de alguna manera la agresión para que se transforme en agresividad, para que se transforme en comunicación? Ahí estoy entrando entonces un poquito en la tercera etapa, o en el tercer momento, que tiene que ver con que la formación corporal es para trabajar con otro. Entonces ahí hay, en esta actitud psicomotriz, un trabajo que yo lo nombro como en un ir y dejar venir. Entonces uno tiene que aprender a ir, a proponer, y al mismo tiempo que va, deja que el otro venga. Y es en ese lugar entre que se arma la comunicación, que se arma el juego, que se arma el vínculo. ¿Y cómo aprendemos eso? Bueno, eso lo aprendemos ensayándonos con otros. Los otros que son primero es uno mismo, los pares, y ensayándonos con otros, pero también hay una formación corporal que es en la práctica. Y hay algo de esta actitud psicomotriz o hay algo de la formación corporal que se sigue trabajando y aprendiendo mientras uno ejerce la profesión. No es que uno llegó y ya tiene la actitud psicomotriz necesaria, sino que uno sigue amasándose, porque se encuentra con situaciones nuevas. Bueno, quizás una cosita que quería decir era en relación a los sentidos, como hay algo del trabajo con los sentidos, que es como uno puede sentir que la experiencia la saborea, la experiencia tiene un perfume. Entonces no estamos trabajando solamente con la mirada, sino que todo el cuerpo mira. Hay un libro de arquitectura que leía hoy que decía los ojos de la piel, o en otro artículo que escribimos el cuerpo como oreja. Pero también hay un aroma y también hay una sensación que uno dice, bueno, por acá va, hay algo que está funcionando, y uno lo sabe eso, y lo sabe porque ha trabajado en la experiencia interior. Porque parte de la actitud psicomotriz es mirar, pero también mirarse. Y en esa mirada a uno mismo, uno encuentra respuestas a qué es lo adecuado para ir con el otro. Entonces, a veces la pregunta de los estudiantes es, bueno, dejo que el otro haga porque no lo quiero abrumar. Pero a veces el otro no puede ir, el niño no está preparado para venir. Entonces uno tiene que poder ir a buscarlo, tiene que ofrecerle algún objeto. Ahí en el trabajo con los objetos también trabajamos mucho en relación a la doble función que dice Débora Jochen del objeto, mirándolo no solo en su aspecto simbólico, sino en su aspecto funcional también. Para los psicomotricistas es tan importante que una soga nos sirve para saltar, como que una soga nos sirve para que uno le adjudique simbólicamente algo. Entonces, bueno, en esa doble función de interpretar, de leer metafóricamente lo que se está jugando, pero también concretamente favoreciendo la acción. Nosotros queremos que los chicos aprendan a estar mejor con su cuerpo.
Entonces eso también se hace encontrando el modo de ser eficaz con el cuerpo. Entonces uno va bajando, graduando la invitación al niño para que pueda. Entonces hay una satisfacción de logro que deja huella. Si alguien no puede saltar a la soga, pero yo doy la soga de una manera que el niño logra hacer un salto, es probable que pueda hacer otro. Y cuando llega a 3 saltos, ya hay algo que va dejando una huella de logro. Y a lo mejor ese niño que creía que no podía de ninguna manera, ya se había deshabilitado para creerse capaz de saltar, recupera la posibilidad de hacerlo. Y de eso también está hecho el ser psicomotricista, ¿no? En arrimar los objetos oportunos, en hacer la acción que sea oportuna, junto con una lectura que uno dice, bueno, este niño necesita, parece que se escurre, parece que desaparece, ¿cómo hago para que pueda quedarse? Sí, bueno, realmente un poco lo que nos ibas relatando, Marina, mientras tú ibas hablándonos de estas como 3 tiempos, 3 momentos, yo me iba pensando un poco en que realmente, bueno, ahora que nos está tocando vivir la pandemia, ¿no es cierto? Y que las universidades, me imagino que las de ustedes también, pues hemos tenido que seguir con las clases de formación corporal. Yo quiero preguntarte, Marina, si tú consideras que es posible trabajar en formación corporal a partir de la virtualidad. Bueno, eso es todo un desafío que nos tocó. Nosotros acabamos de terminar el cuatrimestre. Era un cuatrimestre que era una materia anual. Las formaciones corporales en la UNTREF son anuales. Así que teníamos la ventaja de haber compartido un cuatrimestre presencial. La verdad que yo hice la apuesta desde el principio, me parecía que había que seguir, y lo pensaba por 2 razones que había que seguir. Por un lado, porque al principio no sabíamos cuánto iba a durar, ¿no? Pensábamos que por ahí era un poquito, que después volvíamos. Pero, por un lado, cuidar la presencia del cuerpo para no descorporizarnos. Y eso se hace a través de seguir adelante. Entonces, habría cosas que en la formación corporal que continuó, nosotros pudimos acompañar del cuidado en el cuerpo en esta virtualidad que dimos en llamar igual... para diferenciar la virtualidad que a veces parece algo de lo aparente, lo virtual como lo aparente, lo dimos en llamar presencial a distancia, porque lo que hicimos era favorecer que los estudiantes y que todos de alguna manera nos encontráramos presentes, estuviéramos corporizados en el otro, sintiéndonos no aplanados en la pantalla, sino creciendo en estos sentidos que nombraba antes. Entonces, por un lado, el continuar con la formación corporal pareciera que hace falta para cuidar mantenernos corporizados. En mantenernos corporizados fuimos trabajando algunas cosas que pasaban por la cuarentena, como eran una desestabilización que hubo, y entonces cómo serían las posibles formas de salir de eso. Entonces fuimos encontrando entre todos algunas cuestiones que tenían que ver con armar alternancias entre la pantalla, no dejar que la pantalla nos abrume, sino que hace falta alternar con el cuerpo concreto. Entonces decíamos, entre una clase y otra o entre un Zoom y otro, poder practicar barrer, cocinar, caminar dentro de la casa donde se pueda, saltar a la soga, algo donde el cuerpo se haga muy presente, para alternar, porque el cuerpo, si no, corre el riesgo de descorporizarnos, ¿no? Corremos ese riesgo. Entonces hay que poner una atención especial en estas alternancias. Por otro lado, otra cosa que fuimos trabajando fue quedarnos próximos a los ciclos del día. Trabajamos mucho con el atardecer, las clases que teníamos en el atardecer. Los estudiantes hablaban de poder salir al sol, muchas veces estaban en el sol, en los Zoom. De modo que a veces lo virtual
pareciera que no hay tiempo, ¿no? Como no hay ciclos, es todo medio parejo. Entonces, conservar esto del tiempo, de un comienzo, de un desarrollo, de un final, y conservarnos ligados a la tierra, volver a las plantas, como si hubiera algo de la vitalidad que al no estar en lo concreto con el otro, parecería que la tenemos que cultivar. Por otro lado, nos parecía importante continuar con la formación como si fuera algo de lo que uno tenía como deseo, porque también yo coordino una diplomatura de psicomotricidad y educación en la UNTREF, y también esto es un año, entonces como conservar, y ahí eran nuevos todos, conservar algo de lo que uno se había propuesto, ¿no? Entonces muchos estudiantes hablan de como el respaldo que les dio que la formación siguiera, no solamente la formación corporal, sino que la formación pudiera seguir. Si bien algunos estudiantes no pudieron reorganizarse, porque por cuestiones de que el cimbronazo fue muy grande y hubo cuestiones familiares, laborales, de salud, fue interesante el trayecto que hicieron. Una cosa más que descubrimos que fue importante, que es, bueno, sabemos que el tema de la conectividad hace que sea posible o no el continuar con la carrera, y creo que en las universidades está bien que podamos asegurar todo lo que se puede, y ahora que va a seguir virtual, se pedirán algunas otras cosas para que todos hicimos el esfuerzo, pero para que se llegue la conectividad a más. Nosotros empezamos la formación solamente por WhatsApp. Y eso me parece que fue también una decisión importante, porque nos parecía que el WhatsApp era accesible a todos. Entonces empezamos con una clase que duraba 1 hora nada más y que era por WhatsApp, ubicando la voz como respaldando el trabajo corporal y reuniendo. Primero hablamos nosotros, las docentes, reuniendo al grupo, como si fuera, bueno, por acá, ¿no? Y hablábamos y armábamos un trabajo corporal sostenido por la voz. Era un trabajo corporal un poquito en diferido, porque yo grababa un audio cortito y los estudiantes escuchaban, y como grababa audios cortitos, a ellos les salía el audio uno detrás de otro. Y claro que hizo falta que los estudiantes dijeran que sí. Nosotras teníamos que decir que sí, la universidad tenía que decir que sí primero, nosotros decir que sí y los estudiantes decir que sí, porque fue un cambio enorme. Y la verdad es que cada vez que pasaban las clases pudimos ir incorporando el Zoom, la plataforma que dio la UNTREF y que entonces permitió que ahí en diferido en los foros se pudiera escribir. Y hubo unas cuantas cosas que fueron más trabajosas, nos llevaban más tiempo. En la evaluación una de las estudiantes decía hoy que, bueno, que les daba mucho trabajo hacer trabajos en grupo y además escribir en los foros, pero yo decía que es la única manera de mostrarse, porque como no podemos ver cómo va el proceso de cada uno, el proceso se podía ver a través de escucharlos en el WhatsApp. Llegamos a hacer trabajos en donde ellos proponían en el WhatsApp trabajo corporal para todos, o sea que se avanzó y creo que se puede seguir exprimiendo algo de la posibilidad de trabajar por el WhatsApp solo con la voz, en algo que es accesible a la mayoría. Y en el Zoom también fuimos encontrando maneras de jugar y de trabajar. Nos quedó, algo que hicimos mucho fue trabajar en pequeños grupos, entonces armaban un títere y tenían que juntarse para jugar en grupitos de a 3 o de a 4, o armar un relato y lo tenían que hacer en grupitos o jugar a algo. Nos preguntamos qué cosas se perdieron. Bueno, cuando recién contaba algo de lo de la agresión o de la agresividad, si bien hay algo que raspó, quizás en algún momento, algo que uno encuentra en ese desencuentro con el otro, se puede jugar en alguna situación tensa, nos preguntábamos, bueno, esto de poder probar mi fuerza concretamente con la fuerza del otro y poner el cuerpo, eso no lo tuvimos, por ejemplo. Entonces, claro que queremos volver a la presencia presencial, a la presencia cercana. Pero consideramos que hay algo que fue interesante de poder sostener y avanzar en estas formas posibles, que era como un modo de aceptar la realidad que nos tocaba.
seguro. Y creo que, Marina, en ese sentido, pues esta posibilidad, me gustó mucho lo que decías, ¿no? Corremos el riesgo de descorporizarnos. En ese sentido, qué importante poder mantener ese vínculo. Yo te cuento que nuestros estudiantes, bueno, nosotros seguimos también con la formación corporal y en una evaluación que se hizo en la universidad respecto a temas de ansiedad y depresión, a los estudiantes de las otras carreras también y también de la resiliencia, los estudiantes de psicomotricidad resultaron de repente mucho más resilientes a lo que estaba pasando, ¿no? Y evidentemente, pues yo estoy segura también que tiene que ver mucho con este vínculo que se ha mantenido, con esta posibilidad de no descorporizarnos, ¿no? Que mantiene al ser y que permite definitivamente mirar desde otro punto de vista esto tan feo, ¿no? Que asusta tanto, que es la pandemia. Así que de acuerdo contigo, de que evidentemente la pantalla o la virtualidad jamás va a reemplazar al cuerpo, pero hay formas de repente sostener el vínculo que nos ayudan muchísimo en estos momentos. Quizás hay algo de, nosotros lo que cambiamos fue algo de la bibliografía, seguimos trabajando con la bibliografía que teníamos, pero incorporamos bibliografía que tenía que ver con el análisis de distintos autores en relación a lo que era la pandemia y la situación de cuarentena. Entonces, jugamos con algunos términos como es qué resistencia ofrecemos, cuál es la resistencia para no descorporizarnos, y acompañamos a los estudiantes en esas formas de resistencia o de salida del encierro, cuáles son las salidas posibles dentro de la casa, incluso la salida a continuar la formación universitaria es una salida. Hicimos algunos paseos o algunas invitaciones, decíamos, entonces invitamos a algunos de los conversatorios, como el de Miriam Zamora, que tuvo con vos en un tiempo, y también salimos a tomar algunas clases de formación corporal que ofrecían como los 5 ritmos, de alguna manera como abriendo el espectro también, para no, eso sobre todo en formación 3, para encontrar más recursos, ¿no? Y entonces habría como una doble, siempre está esta doble tarea de acompañar al estudiante en su ser personal, pero también en su ser estudiante, pero acá había más particularmente esa doble función, ¿no? Como en uno de los conversatorios que escuché de Brailovsky, él hablaba del docente como arquitecto y el docente como anfitrión, ¿no? Anfitrión de todos y arquitecto diseñando también el currículum que tenemos que seguir. No solamente nos reunimos para sostenernos, sino nos sostenemos porque seguimos aprendiendo. Y las dos cosas entrelazadas. Y ahí me venían muchas metáforas, ¿no? También, no solamente los docentes teníamos que ser arquitectos y anfitriones, sino cada estudiante ser anfitrión de sí mismo. Se me cae la conexión, no puedo, estoy angustiado, como bueno, me albergo, me abrigo, soy amoroso conmigo misma. Nosotros también como docentes, nos sale, no nos sale, bueno, como mucha flexibilidad en esto. Y a la vez los estudiantes también ser arquitectos para decir, bueno, yo también quiero aprender. ¿Qué quiero aprender? Estoy acá para aprender. Y ahí nos vinieron otras metáforas como fue la metáfora del rebaño, de ser pastores. Entonces, que no se nos pierdan las cabritas en la montaña y entonces ir a buscar y llamar por teléfono y ver cómo hacemos con los que se pierden y que ellos mismos sean pastores del grupo y cada uno ser pastor de sí mismo y traerse, pedir, levantar la mano. Y la otra metáfora era ser juncos, con esto de la flexibilidad, uno va por un lado muy atento a que, igual como lo que decíamos de las culturas o de las distintas diversidades, atentos a lo que es posible, retroceder, volver a avanzar, encontrar juntos el camino. Así que eso es parte de la tarea en la virtualidad que hay que como bordar más, como coser. Ese riesgo de no caernos solamente a albergarnos a nosotros mismos para no descorporizarnos, sino no descorporizarnos para la disciplina también, ¿no? Algo por ahí. Bien, bien, qué lindo, Marina, y esto es
pues algo que se construye con el otro, ¿no? Y bueno, estamos definitivamente seguros de que justamente eso es también lo que perfila al psicomotricista, esa construcción con el otro. Estamos ahora a tiempo de hacer algunas preguntitas, Marina. Nos están mandando muchos saludos, nos mandan muchos saludos de la Argentina, te están siguiendo, me imagino que tus estudiantes, hay saludos de Buenos Aires, saludos de Córdoba, pues nos saludan también desde Jujuy, del ciclo de licenciatura. Agradecemos a todos, a todas las personas que nos siguen y que definitivamente ha sido un placer escucharte. Un saludo muy especial a Nivaldo Torres, que es nuestro colega psicomotricista de Brasil. También a William de Leiros, que nos saluda también, que es un seguidor. Tenemos pues muchos colegas que nos están saludando y que estaban esperando, Marina, este conversatorio. Nos saluda Sonia desde Córdoba, un saludo a Sonia Gutiérrez, que evidentemente te felicita por la maravillosa explicación acerca de lo que es la formación corporal. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta también. También nos saluda Aldana y dice, bueno, qué lindo encuentro. Nos saluda desde Buenos Aires. Es estudiante de la UNTRE. Tus estudiantes, Marina, nos están siguiendo. Tenemos una pregunta de Eliana Guarachi, que es estudiante de la carrera, y dice, ¿cómo uno puede darse cuenta si nuestra formación corporal está apta para poder abordar al ser humano? Si existe alguna forma, digamos, de medir o de evaluar si estamos listos. Bueno, es todo un camino que decía yo que íbamos construyendo, cuáles son los criterios de evaluación. Ahí en la pregunta hay si hay un test, no existe un test, no hay un marcar con una cruz si puede o no puede, pero yo creo que hay algunas preguntas que nosotros ponemos en los programas para que los estudiantes también puedan mirarse. Entonces es, bueno, ¿cómo me encuentro con el otro? ¿Puedo ceder algunas veces? ¿Quiero imponerme? ¿Puedo hacer este enlace entre teoría y práctica, entre teoría y experiencia? ¿Puedo entrar en la experiencia de juego o me quedo por fuera? ¿Puedo alegrarme cuando... en Formación 3, cuando decimos si hacemos algunos ensayos con destinatarios de la práctica y la pregunta es, ¿hubo encuentro con el otro? ¿Me puedo dar cuenta si hubo un encuentro o fue puro desencuentro? Si hay desencuentro, ¿me puedo mantener para buscar la manera de seguir sostenida, para encontrar por dónde me puedo encontrar con el otro? Sigo nombrando, puedo leer algo de lo que está ocurriendo. Entonces, muchos de los trabajos que hacemos en la formación es con el otro. Entonces, se trabaja en pequeños grupitos y entonces es el compañero también el que enseña. Yo en esta situación veo tal cosa. Yo no lo veía esto. Trabajamos este año con algunos cuentos tradicionales. Bueno, ¿cómo uno entiende el cuento tradicional? ¿Cómo lo lee? ¿Cómo puede pensarlo para alguna situación? ¿No? Empezar a pensar para alguna situación. En el medio de la formación corporal quizás uno todavía está muy metido en uno. Y todo lo que dice es, a mí me pasó esto y yo me encuentro con esto y se mira, está bueno. Pero en algún momento hay que levantar la cabeza y decir, bueno, allá está mi destinatario. Entonces, ¿esto se da o no se da? Si todavía uno está muy acá, bueno, necesitará un poco más de tiempo, señalar, mira que ahí está el destinatario. También puede ocurrir al revés, que uno quiera mirar y va directamente con el otro, sin haber procesado algo de lo propio. Entonces se pierde algo que es de un gran aprendizaje. De esa manera vamos encontrando, podemos ir enumerando, es más como un trabajo que hacemos los docentes y que también hace cada estudiante de sí mismo. Hacemos mucho un trabajo de autoevaluación y también un trabajo de leerse entre ellos, leerse los parciales. Este año hicimos unas cartas que tenían que dirigirle a alguien explicando qué hace la psicomotricidad y entonces se leyeron entre ellos esas cartas y uno aprende del otro, ¿no? Dice, mira qué preciso como dice el otro, ¿cuál es el test? Bueno, el otro está diciendo que, yo escucho que el otro está mucho más preciso que yo en lo que yo estoy diciendo. Bueno, a ver, ¿cómo hago para ser más preciso? Entonces, en el camino está darse cuenta de que uno está listo.
Y de todas maneras, a veces es difícil, cuando a veces uno llega al final y uno dice, bueno, sería bueno que hicieras otro trayecto de esta formación corporal porque falta un poquito, siempre es duro, pero generalmente cuando vuelven a hacer ese trayecto están contentos de haberse preparado un poquito más para lo siguiente. Seguro. También está Alex Espinosa, que es un estudiante también de la carrera, egresado ya. Y bueno, te felicita Marina por el conversatorio. Y él pregunta, ¿el perfil del psicomotricista boliviano es el mismo o es diferente al perfil de un psicomotricista argentino? Ahí tendríamos que ver. Yo creo que el perfil del psicomotricista en algún lugar es igual, porque es como, bueno, uno puede leer las variables psicomotrices que están en juego, uno puede entrar en comunicación con el otro, uno puede hablar de la experiencia y enunciar lo que le pasa. En eso es común. Creo que las particularidades tienen que ver con quizás cómo uno, al conocer algunas cuestiones culturales, como esto que decía, a lo mejor de llevar al niño atrás, al bebé atrás, en vez de tenerlo acá, eso hace que probablemente el psicomotricista boliviano esté más preparado para trabajar con un destinatario boliviano, pero quizás no. Quizás no. Hay un trabajo que estaba releyendo hace poco en relación a cómo mirar, un trabajo de antropología, en donde cómo mirar las distintas crianzas. Entonces, hay una comparación entre una observación a dos papás que acompañan a sus niñitos de 3 años a trepar una sierra en Tandil, que es un lugar de la provincia de Buenos Aires. Y uno de los papás tiene 3 hijos, 2 hijos mayores y un hijo más chiquito, y entonces el hijo de 3 va atrás, saltando como un cabrito. Y la otra familia es un niñito también de 3 años, pero es el hijo mayor, tiene una bebé, la mamá, y el papá está súper cauteloso, acompañándolo a cada paso. Bueno, ¿cómo mira eso un psicomotricista argentino? ¿Cómo lo mira un psicomotricista boliviano? Igual, acompañando y entendiendo que cada papá tiene su historia. Si uno lo mira desde un lugar de pensar que el papá, si uno lo piensa desde un lugar de temor, le va a parecer que el que lo deja como un cabrito está exagerando. Si uno lo piensa desde un lugar al contrario, más arriesgado, le parece que es excesivo el cuidado que tiene el otro papá. Y en verdad la mirada del psicomotricista tiene que ser sin juzgar. O sea, cada papá es papá como es y hay todo un contexto que hace que cada uno mire ahí y haga lo que hace. Y de todas maneras, cómo acompañar a que ese niño, uno y otro, puedan hacer su despliegue psicomotor, su despliegue corporal y permanecer ligados a los papás. Eso es otra cosa, como no enfrentarnos, sino ese es el papá que tiene ese niño, esa es la mamá, esa es la familia, y el trabajo va a ser acompañar a que ese niño pueda estar con que pueda encontrar acuerdos, que pueda encontrarse con su mamá y su papá. Y eso es igual para acá, para allá. No sé si, Alex, vos tenés alguna otra cosa que quieras decir en relación a eso. ¿Qué te parece diferente? O vos, Eliana. No, sí, definitivamente. Tal vez, Marina, bueno, el hecho de estas, que interpela al cuerpo, que es la cultura, definitivamente marca una forma diferente de construcción del cuerpo. Y tal vez ha sido un poco, o marca de repente las diferencias en esta primera etapa que tú nos mencionabas, ¿no? Nosotros hemos tenido dificultad al inicio, por ejemplo, para trabajar con la mirada, porque en el área andina, sobre todo en área rural, pues una persona que es menor que la otra no puede mirar a los ojos, ¿no? Debe haber, es una señal de respeto. Entonces, claro, ese tipo de cosas hacen que de repente las producciones corporales se manifiesten de otra forma, ¿no? Sin embargo, esto también te permite luego entender que cada uno de nosotros tiene una historia, aporta una historia y que es fundamental que el psicomotricista sea respetuoso de esta historia, ¿no? No podemos mirar solamente cuando vemos el cuerpo, solamente los aspectos instrumentales o que tienen que ver con la función, sino que también esta parte de la historia que está atravesada e interpelada por la cultura y por las pautas de crianza por el otro, pues va a determinar una forma distinta de ser, ¿no? Es fundamental que eso lo tengamos en cuenta. Es una pregunta muy linda
de Alex. Tenemos otra pregunta, Marina, de Marco Álvarez, que también es estudiante de la carrera, y pregunta qué sucede con el contacto y la cercanía corporal que se pierde en la virtualidad, ¿no? Bueno, quería agregar una cosita más en relación a lo anterior, que es en relación a ser psicomotricista de ciudad, ¿no? Entonces, porque la Argentina es grande también. Y yo pensaba, hay algunas cosas que como psicomotricistas tenemos que hacer, porque los espacios públicos están reducidos en Argentina, en Buenos Aires, en las ciudades. Entonces hay algo de esta permanencia que ahora está más subrayada, de permanecer adentro de la casa, de permanecer con las pantallas. Entonces es algo que atañe a los niños de ciudad. Pero quizás si es un niño de Jujuy o un niño del sur, en donde la calle, un niño del interior de la provincia de Buenos Aires, en donde todavía la vereda está más accesible, también cambia la dirección de la práctica psicomotriz, ¿no? En la etapa 3 de las que nombraba, hay algo de mirar la dirección, hacia dónde va el psicomotricista, para qué trabaja. Y ahí hemos trabajado haciendo una lista, tomando distintos autores y viendo qué dice cada uno en relación a cuál es la dirección para la cual trabaja el psicomotricista. El psicomotricista trabaja para que el cuerpo se integre, y depende de cada niño, depende de cada situación, para qué trabaja con un viejo. Parece que todo eso es interesante de volver a pensar. Entonces, ¿para qué trabajaría un psicomotricista? No es para cambiar la cultura, no es para que los ojos tengan una prioridad sobre el contacto de la piel. Y entonces ahí voy a la pregunta del contacto. Claro, eso es una de las cosas que nos faltan. Lo que trabajamos mucho es darnos cuenta de cómo la voz toca. Quizás uno puede sentir, si ahora hacemos un pequeñísimo alto, pueden darse cuenta que algo de haber participado de esta charla deja una huella en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, y que entonces uno puede tocar. Yo vengo de una disciplina que se llama Cugnier, en donde hablamos de tocar la experiencia. Entonces uno puede tocar la experiencia. Entonces algo de lo que nos invita esta virtualidad, o como me gusta llamarla, presencialidad a distancia, es a no perder el contacto, como si igual estamos en contacto. Yo ahora es como si estuviera con Eliana, estoy tomando mi mate, me sentí cómoda, me sentí fresca, escuché que en otros conversatorios también pasaba esto. Entonces hay algo de cómo lograr tocar la experiencia que uno está teniendo, cada uno en su casa, cada uno en su lugarcito que tiene en su casa para estar. Entonces hay un contacto. Hemos trabajado también con el propio contacto, hemos trabajado con esto para aliviar a los ojos, hemos trabajado con tocarnos, hemos trabajado con masajear las manos. Ha sido muy lindo un trabajo que hicimos de mirar las manos y mirar las arrugas de las manos y poder hablar ahí de la historia, porque siempre está el relato. Esto no lo hablé en la virtualidad, muy importante las imágenes que han tomado un volumen. Entonces cuando miramos las arrugas de las manos y podemos imaginar esta mano que fue chiquita una vez, esta mano que fue agarrada por una mano grande, pero también la mano en la humanidad, la mano que antes no tenía este dedo, entonces que era una mano, ¿dónde estoy acá? Era una mano distinta. Entonces estos pliegues tienen que ver con la evolución de la mano. Y bueno, y hemos logrado tocarnos a nosotros mismos, tocar la experiencia, y de todas maneras queremos volver a tocarnos y a darnos un abrazo cuanto antes sea posible, como si fuera que todo esto es para no olvidarnos. No queremos acostumbrarnos a no estar, pero sabemos que es muy importante que se mantenga tocar el sentir, ¿no? O sea, como hay algo, solo por haber hablado, aunque no nos hayamos movido, en un momento tenía una idea de poder hacer algo, pero por haber hablado hay algo que se siente y está tocando el cuerpo. Si podemos atender a eso, eso es mantenernos corporizados, eso es mantenernos vivos, mantenernos en contacto con el otro también. Y como no nos sale todo el tiempo, tenemos que hacer estas interrupciones. Entonces, un poquito de pantalla, yo termino y tengo que ver a un niño, pero en el medio voy a hacer alguna cosa, para que no sea todo continuo, sino que haya un alto donde uno vuelve a sí mismo. Sí. Tenemos una pregunta de Nico Villar.
dice, podríamos sumar algo en relación a la diferencia de dar y ofrecer tanto los conceptos teóricos como las propuestas en esta nueva formación corporal desde la virtualidad. Bueno, interesante, Nico, esta pregunta, que la verdad que en muchos conversatorios estuvo trabajando esto. Es un concepto una diferencia que hace Daniel Calmels entre el dar, el ofrecer, el presentar los objetos, y en un conversatorio yo le pregunté también en relación a lo teórico, y yo digo que hay algunas veces que uno da, porque en la formación corporal tuvimos que hacer el primer gesto, quizás lo hicimos nosotros, ¿no? El gesto de nos vamos a comunicar vía WhatsApp, y acá estamos, y acá armamos, y estamos acá, y damos este modo, lo damos este modo. Siempre es un dar ofreciendo, no es un dar imponiendo. Siempre es un dar que tiene en cuenta al otro. Bueno, por ahí, Nico. Y en lo teórico también es como uno presenta, entonces uno da algunos textos porque uno dice, bueno, tenés que leer esto, esto y esto. Eso uno lo está dando, a uno le parece que eso es bueno. A la vez, uno ofrece el modo de leerlos, esos textos, entonces puede dar unas preguntas, una guía de lectura, y a la vez uno escucha y le pregunta, bueno, ¿qué de ese texto te tocó? ¿Qué de ese texto te interpeló? ¿Qué descubriste en ese texto? Y entonces ahí es esa manera de hacerlo propio. Y a la vez ofrecer, porque también vimos algunos textos que eran optativos. Decíamos, bueno, a nosotros nos parece importante por esto, esto y esto, pero bueno, es un ofrecer y hay que ver si el otro lo toma. Incluso en el dar, uno lo da y uno espera que el estudiante pueda tomarlo, y hay veces que lo toma de una manera que tenemos que seguir dándole vuelta para precisar los conceptos de lo que quiere decir el autor, y entonces hay como un intercambio entre dar y ofrecer. Bueno, veo que hay una pregunta más ahí. Sí, de Mónica Cuentas, ella es, me parece que educadora. Ella dice, una educadora en educación infantil, me imagino que se refiere un poco a lo mismo, ¿no? Como en una sesión de psicomotricidad puede... bueno, me parece que se refiere a justamente el rol de la educadora respecto a este tema de lo corporal, ¿no? En una sesión de psicomotricidad, pero para las educadoras es la pregunta. Bueno, nosotros estamos dando esta diplomatura de psicomotricidad y educación, y es una diplomatura que trabaja durante un año con los docentes, y lo que trabajamos es que los docentes puedan escuchar algunas cosas de la psicomotricidad y llevarlos a su propia práctica. El docente sabe un montón de cosas de la práctica y de cómo estar con los niños, y a veces por estar en contacto con algunas formas que vamos presentando. La diplomatura tiene una formación corporal también, claro, y siempre va como unida a llevar algo que el docente pueda practicar en su propio rol. Así que sin duda hay algo de mirar el grupo, esto que nosotros trabajamos, que es cómo mirar y favorecer, que ahora también en la virtualidad en las escuelas, yo tengo la posibilidad de estar en un grupo que se llama Sala de Maestros, y entonces van contando maestros de primaria, de secundaria, y bueno, y una de las preguntas que yo tenía era, bueno, ¿cómo armar, como están en algunos lugares, porque hay gente de Uruguay donde ya empezó, en ese grupo ya empezaron a desconfinarse, pero van de a poquitos a la escuela, van 5 o 6, entonces, bueno, ¿cómo pueden hablarle de los otros? Si hay una posibilidad de que van 5, pero a lo mejor el amigo quedó en el otro grupo, ¿cómo uno le cuenta? Como si hubiera algo de armar el grupo, que es algo parecido a lo que decían de tocar. ¿Podemos armar grupo en la virtualidad? Podemos. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que hay algo muy lindo de una solidaridad entre la psicomotricidad y la educación. Se pueden cultivar esos lazos solidarios para pensar juntos, porque también a la psicomotricidad nos vienen bien las preguntas que hacen los docentes en relación a los cómo. El año pasado en uno de los trabajos, una docente hablaba de cómo trabajar con los objetos, y cómo se había dado cuenta que el objeto no es unívoco, y que entonces el niño puede darle otra funcionalidad, otro simbolismo al objeto y permitirlo. Son pequeños, grandes descubrimientos que van haciendo los docentes en relación a algunas
ofrecimientos que se hacen desde la psicomotricidad. Así que creo que hay mucho por conversar con los docentes, y seguro que los docentes tienen algo lindísimo para poder trabajar con los niños en lo corporal, en esto que decíamos, cómo mirar también en la propia formación lo que a uno le da miedo como docente. Entonces, como si uno lo trabaja, entonces le va a dar menos miedo que el niño pueda subir un espaldar o subir un juego de los que tienen afuera en los jardines, ¿no? Bueno, mirarse uno, creo que ese también es un descubrimiento de la formación corporal de los docentes que les interesa, siempre son grandes descubrimientos, pequeños grandes descubrimientos de uno mismo, o a lo mejor esto de imponerse al niño, bueno, ¿cómo lo escucho? Lo puedo escuchar, cosas que ya saben los docentes, pero que tenemos la oportunidad ahí también de trabajar mucho entre ellos. Los docentes discuten y conversan, y como son de distintos lugares, es muy interesante esa red que se arma de pensar juntos el ser docentes. Ajá. Qué lindo, Marina. Mira, nos han quedado muchas preguntas que las vamos a hacer después en nuestro espacio del Facebook. Pero bueno, nosotros, yo quiero agradecerte, Marina, por este maravilloso encuentro, este conversatorio tan lindo que, como tú decías, pues es como estar juntas tomando un mate. Agradecerte no solo porque, bueno, nos has hecho una explicación maravillosa, muy, muy experiencial, muy sentido, lo que tú decías, que con la palabra, cuando ponemos la palabra, la experiencia sigue viva, y eso es lo que hemos sentido, Marina, cuando tú nos has hablado de la formación corporal. Yo quiero agradecerte esa maravillosa forma que tienes de transmitir las cosas que permites que pues uno las viva, las pueda sentir, las pueda oler, las pueda tocar. Quiero agradecerte también por tu sencillez y bueno, porque definitivamente nos has dado mucho en este espacio, así que agradecida de corazón. Esperamos realmente poder tenerte otra vez en nuestro espacio, este espacio que es de repente el espacio boliviano, ¿no es cierto? Y que algún momento te vamos a tener en las aulas de la universidad. Agradecida de corazón de parte mía, de la Universidad Salesiana, de nuestras autoridades, pero sobre todo de nuestros docentes y nuestros estudiantes. Marina querida, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Eliana. Será un gusto si podemos hacerlo. Y me parece que hay mucho que seguir charlando de lo que es la formación corporal, hay mucho por seguir investigando y precisando. Y para terminar, quería decir que estamos en un momento, en este retiro de lo cotidiano, hay como en este confinamiento o en esta cuarentena, se produjo como una brecha que nos sacó de lo familiar, que nos sacó de lo cotidiano, y es una oportunidad para renacer. O sea que es mi deseo que todos podamos en haber separado el mundo, en renacer a nuevas formas de encontrarnos con los otros, a nuevas formas de encontrarnos con nosotras mismas, nosotros mismos. Seguramente aparecieron algunos rasgos de uno mismo con los que uno se encuentra al estar encerrado, al estar con uno mismo o con unos pocos, y es una oportunidad de que eso se mire y como si hubiera un tiempo entre lo que fue antes, lo que será después, que es un tiempo que es oportunidad para que no volvamos, que aprendamos, ¿no? Y que no volvamos a que lo anterior se repita, sino renacer con algunas otras cosas nuevas. Así que agradezco muchísimo la invitación y las preguntas, la escucha. Estoy disponible para seguir conversando por el dispositivo que se disponga, por mail o por el dispositivo que se disponga, y decir también que estamos trabajando en distintos lugares juntándonos los docentes para poder pensar cómo la formación corporal, del mismo modo que estamos juntándonos muchos psicomotricistas para pensar cómo en este tiempo seguimos con la atención a los destinatarios de la práctica, que es todo un desafío para mí muchísimo más grande que la formación corporal. La formación se puede seguir, pero la atención es bien compleja y bien paso a paso y bien caso a caso. Así que seguimos reuniéndonos para trabajar todo esto. Muy agradecida, Eliana, muy agradecida a la universidad, y aquí estamos. Gracias, Marina, otra vez muy contentos de tenerte, y bueno, pues no va a ser
esta la primera vez, el primer encuentro. Nosotros queremos también pues despedirnos e invitarlos a nuestro espacio que tenemos el jueves con adultos mayores para seguir trabajando un poco con estos adultos mayores de la casa de residencia Los Almendros. Muchas gracias, Lina. Un abrazo cariñoso hasta Buenos Aires. El agradecimiento de toda la universidad. Gracias. Chao, El chao. Gracias, abrazo. amigos. Los invitamos. Gracias. Abrazo, sí. Chao, Marina. Gracias.